Y vamos a comenzar con la Constitución de 1940 y siempre, como hemos dicho en ocasión anterior, comenzamos con el motivo. ¿Cuál fue el presupuesto, diríamos en penal, presupuesto fáctico para que se pudiera dar después la modificación de la Constitución de 1870 en este caso? Y hay que señalar como antecedente un poco más lejano la guerra del Chaco, que hace que cambie la situación política en cuanto a hegemonía del poder civil. Después de la guerra ya hay una presencia importante del actor militar que se convierte en el árbitro de la política nacional. Tal es así que a través de un golpe de Estado en el 36, puso a Rafael Franco, después nuevamente al doctor Félix Paiva, y por el apoyo fuerte, apoyo militar, también había asumido la presidencia, había sido electo el presidente de aquel entonces, el que hoy lo conocemos como mariscal José Félix Estigarribia. Sin embargo, en febrero de 1940 se genera una crisis política en la sociedad paraguaya. Hay manifestaciones de sectores del sector obrero, sector estudiantil. Entonces, ante esa crisis política, el presidente Estigarribia toma algunas decisiones en su momento, hasta ese momento, que era el Partido Liberal, en una reunión del directorio, declara o le otorga la libertad a sus afiliados a colaborar con el presidente Estigarribia, con lo cual, diríamos, le quita el apoyo político porque le deja en libertad a sus afiliados. Posteriormente a eso, el Parlamento de aquel entonces, eh, por ejemplo, recomienda la modificación de la Constitución, toma algunas decisiones de carácter político y creo que fue el 16 de febrero de 1940, en una reunión del gabinete, el presidente Estigarribia comunica a los ministros, por ejemplo, que va a resolver decretar una especie de tregua política, va a prohibir todas manifestaciones y además manifiesta que va a asumir la plenitud de los poderes. Esa situación enseguida genera la renuncia de algunos ministros, 3 específicamente, que le acompañaban en el gabinete, y posterior a eso, al día siguiente, el Parlamento, cuya decisión correcta había sido enjuiciar políticamente al presidente ante la decisión de asumir la plenitud de los poderes, contradictoriamente dimite en forma colectiva. Si bien es cierto, en esa última sesión declara la necesidad de la reforma de la Constitución de 1870. Declara la necesidad. Entonces, el presidente Estigarribia posteriormente saca una resolución en donde efectivamente hace referencia a la necesidad de la reforma constitucional, inclusive de otros, y la verdad que esta comisión se reunió un par de veces, constituyente. A ciencia cierta, tal como dice el doctor Justo Prieto, nadie sabe quién fue el autor del anteproyecto. Lo que sí se sospecha que correspondería a Pablo Maxi Fran y Justo Pastor Benítez, pero eso nadie sabe. Lo concreto es que estos son los antecedentes de la Constitución de 1940. Ahora, en cuanto a su contenido, siempre haciendo una discriminación en parte dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática
que contiene siempre 4 instituciones o 4 figuras jurídicas. Primero, declaraciones. Las declaraciones, en eso sí, se mantiene inalterable. Lo previsto como, diríamos, principio fundante del Estado paraguayo, que se consagró ya en 1870. Para el Estado paraguayo es un Estado republicano, Estado democrático representativo, Estado unitario, ¿verdad? Soberanía popular como fuente del poder, y también la oficialidad de la religión católica apostólica romana. Eso inalterable. Por eso decíamos, constituye una especie de cláusula pétrea del constitucionalismo paraguayo, los principios fundantes del Estado paraguayo. Después, en la parte de derechos, es importante señalar lo siguiente. En la parte de derecho, además de incorporarse todos los derechos individuales, todos los derechos procesales que ya se consagró en 1870, se incorporan algunos derechos de carácter social, como el derecho al trabajo, no derecho, la obligación de trabajar, la protección, y acá viene la protección del Estado y el control del Estado del trabajo, ¿verdad? El derecho a la seguridad social, entre otras cosas. Es decir, se incorporan algunos derechos de carácter social, como la seguridad social, como el trabajo, entre otras cosas. Además, hace referencia a algunos derechos como el derecho a la educación, la educación gratuita, entre otros. Es decir, se amplía el catálogo de derechos, se incorpora algunos derechos de carácter social, Por eso, ese es un elemento para señalar de que esta es una constitución que responde al modelo del constitucionalismo social. En la parte de los derechos políticos, es importante señalar que ahí aparece el sufragio como una obligación. La Constitución establece que el sufragio es una obligación, el voto es una obligación, no como actualmente que es un derecho. Bueno, entonces tenemos algunos derechos ampliados y hay que destacar que el derecho político al sufragio aparece como una obligación constitucional. Bueno, además de eso, en la parte de garantías constitucionales, que generalmente comprende lo siguiente, ¿verdad? Comprende inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus data, y decíamos que en 1870 todavía no aparecía ninguna garantía. Y aquí hay que señalar que en el artículo 26 de la Constitución de 1940 se regula por primera vez el habeas corpus. Habeas corpus adquiere rango constitucional en 1940 y de esta forma es la primera garantía de carácter procedimental que obtiene rango de constitucionalidad en nuestro país. Después ya cabe señalar lo referente a la parte orgánica. En la parte orgánica vamos a comenzar con el desarrollo del Poder Ejecutivo. Pero antes quiero señalar dos cuestiones puntuales. En la parte dogmática también aparece la autorización de ¿qué? La autorización del intervencionismo del Estado en la economía. Aparece, por ejemplo, en el artículo 15 que dice: el Estado regulará la vida económica nacional. Solo él tiene, pero dice: el Estado regulará la vida económica nacional. Vean, un Estado intervencionista, muy al contrario de lo que se establecía en la Constitución de 1870, que responde al modelo clásico, al modelo liberal.
Este dice, el Estado regulará la vida económica nacional. Después, también hay otro elemento que es importante señalar. La propiedad privada. Dice, se garantiza la propiedad privada que debe responder a una función económica y social. Es decir, ya no es la propiedad privada inviolable, sino que lo que se garantiza es la propiedad privada que cumpla ciertas características o ciertas condiciones, que cumpla una función económica y social. Por lo tanto, estos dos elementos, además de lo que dije al principio, incorporación de derechos sociales, atiendan esto, incorporación de derechos sociales, admisión expresa del intervencionismo estatal en la economía y la limitación de la propiedad, es decir, el cambio de característica de la protección de la propiedad al cumplimiento de la función económica y social, constituyen elementos que configuran un nuevo modelo de constitución, que en este caso es el constitucionalismo social. Sin embargo, la constitución de 1870 respondía al modelo liberal clásico. Este ya responde a un nuevo modelo que se inicia en 1917 en México, siendo la Constitución mexicana de 1917 la primera constitución social. Y esta es la primera constitución social de la República del Paraguay. ¿Qué es lo que caracteriza al constitucionalismo social? Incorporación de derechos sociales, intervencionismo del Estado en la economía y una nueva configuración de la propiedad protegida. Ahora, con esto entonces pasamos a la parte orgánica y comenzamos con el desarrollo del poder ejecutivo. Porque la propia Constitución de 1940 comienza la parte orgánica con el poder ejecutivo, contrariamente a lo que establecía 1870. 1870 comenzaba la parte orgánica con el desarrollo del poder legislativo y acá, sin embargo, comienza con el poder ejecutivo. ¿Cuáles son los puntos importantes del poder ejecutivo? Claro, se mantiene el carácter unipersonal. El presidente de la República lo ejerce, es decir, el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República. Primera cuestión, se suprime la vicepresidencia. Segundo, se cambia la forma de elección del presidente. A partir de esta Constitución, la elección presidencial es por elección popular directa, tal cual como lo hacemos hoy día. Antes era en forma indirecta, ahora elección popular directa. Otra cuestión importante, ampliación del mandato, 5 años, antes era 4. Otra cuestión importante es la posibilidad de reelección por un periodo más. Eso es lo que se establece en la parte del poder ejecutivo. Pero lo importante es para demostrar que como diría un autor nacional, como diría el doctor Mateo Valmelli, esta Constitución establece un presidencialismo exacerbado, un presidencialismo fuerte, que genera un desequilibrio en las relaciones entre los tres poderes. O sea que no hay un equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos supuestos en donde se demuestra claramente, que el presidente tiene preeminencia sobre los otros poderes. Por ejemplo, la facultad del presidente de la República de disolver la Cámara de Representantes, que sería el Parlamento. Vean, en 1940, vean, el presidente de la República podía disolver el Congreso. Eso no ocurre hoy día. Otro, voto
veto, perdón, absoluto del Ejecutivo para cualquier sanción que provenga del Legislativo, cualquier veto absoluto para cualquier ley que provenga o proyecto de ley que provenga del Ejecutivo. Otro, hay una importante restricción de las funciones del legislativo en materia de iniciativa legislativa. Se reduce, se amplía el catálogo de iniciativa propia del presidente, por ejemplo. Y esto es importante. Se suprime inclusive la facultad del Congreso de prorrogar sus sesiones. Solamente el presidente puede prorrogar la sesión del Congreso. Y otro, se suprime el juicio político. Ya no hay juicio político. Es decir, el presidente de la República no podrá ser destituido por el Parlamento, pero sí el presidente puede disolver a la Cámara de Representantes, que es la denominación que recibía en esta Constitución. Vean cómo hay desequilibrio. El Congreso ni puede autoconvocarse para sesionar durante el periodo de sesiones. No puede ni siquiera prorrogar su sesión y puede ser objeto de disolución inclusive. Esto demuestra que las funciones del presidente genera un desequilibrio en esa relación entre los poderes. Ahora, también aquí en la parte del Ejecutivo se mantiene el Consejo de Estado, pero con la particularidad de que se atribuye al Consejo de Estado, que era un órgano corporativo que ya se instaló en 1844, se le atribuye varias funciones propias del legislativo. O sea que se utiliza al Consejo de Estado como un mecanismo para cercenar competencia legislativa, ¿verdad? Inclusive, ciertas decisiones fundamentales se va a tomar ahora con acuerdo del Consejo de Estado, que no es un órgano representativo, sino corporativo, porque no es electo popularmente. Bueno, ahora, en el poder legislativo se establece un poder legislativo unicameral, que se va a llamar Cámara de Representantes. No hay senadores, diputados, sino miembros de la Cámara de Representantes, un órgano, diríamos, unicameral, electo directamente por el pueblo, a razón de un miembro por cada 25,000 habitantes, y que duran 5 años en el ejercicio de la función. Entonces, diríamos, es lo llamativo, lo relevante aquí, que hay que recordar, es que del sistema bicameral de 1870 pasamos a un sistema unicameral, de una sola cámara. Y sin una cantidad precisa, sino uno por cada 25,000 habitantes. Ahora, en cuanto al Poder Judicial, la estructura, a la cabeza de la estructura, se consagra nuevamente, en este caso, la Corte Suprema, ya la denominación de Corte Suprema, con 3 miembros. ¿Cómo se va a designar a la Corte Suprema? Que es muy importante, y es designado por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Estado. Es decir, entonces el que va a determinar es el presidente de la República, porque los miembros del Consejo son designados por el presidente de la República. Vean, en 1870 era con acuerdo del Senado, ahora ya es con acuerdo del Consejo de Estado. Lo que sí hay que destacar es que para el Poder Judicial, esta Constitución crea lo que hasta hoy tenemos el Tribunal de Cuentas, con 2 funciones.
Uno, para la función jurisdiccional de demanda contra el Estado, que se llama proceso contencioso administrativo, y otra sala era para la rendición o el control de la rendición de cuentas de las entidades públicas. Eso es lo que podemos señalar en cuanto al poder judicial. Y claro, se consagra la independencia judicial, que toda la sentencia debe fundarse en la Constitución y en la ley, entre otras cosas, que es el principio de juridicidad de la resolución. Ahora, esta Constitución, que contiene solamente 94 artículos, una de las constituciones más breves, claro, el de 1870 tenía 129, el otro 103, entonces el 94, y en este caso 94 artículos, y se puede señalar que su aporte más importante es incorporación del constitucionalismo paraguayo dentro de la corriente del constitucionalismo social, la consagración de la garantía del habeas corpus, la creación constitucional o elevación a rango constitucional del Tribunal de Cuentas, pero después, en contrapartida, hay una cantidad de normas, de disposiciones que merecen crítica y que si vamos a hacer un análisis de la parte orgánica, evidentemente lo que se crea acá es un presidencialismo fuerte, un presidencialismo que subalterniza, subordina prácticamente a los otros poderes. Entonces, eso es lo que podemos señalar con respecto a la Constitución de 1940. Ahora, 1940, esto creo que rigió 27 años. Efectivamente, formalmente rigió durante 27 años, sin que tuviera defensor alguno. Inclusive, casi todos los partidos incluían en su plataforma política la necesidad de la reforma de esta Constitución en 1940. Inclusive en 1944 ya aparece un grupo de intelectuales ligados a la Universidad Nacional de Asunción, docentes, etcétera, que reclamaba la reforma de la Constitución de 1940. Pero siguió rigiendo. Hasta que en 1966, a pedido de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, se materializa el proceso de reforma constitucional que concluye con la Constitución de 1967. En el pedido de reforma constitucional que hace la Junta de Gobierno decía que el periodo de paz que vive la República crea un ambiente propicio para debatir los grandes problemas nacionales y dotar a la sociedad de una estructura jurídica diferente, acorde a los nuevos tiempos. Ese es el discurso político. Sin embargo, conforme anota el doctor Justo José Prieto, el verdadero motivo de la reforma de la Constitución de 1940 es un motivo netamente político. ¿Por qué? Porque el presidente de aquel entonces, el general Stroessner, asume la presidencia en el 54 y termina el periodo del derrocado Federico Chávez, 54-58, que sería el primer periodo. Asume, se lo elige después sin ningún problema. El segundo periodo sería del 58 al 63.
El tercer periodo presidencial de 5 años, 63-68. Incluso en el año 63, para el año 63, tuvieron que hacer una ley que interpretara diciendo que el periodo 54-58, como era solamente terminar el periodo iniciado por Federico Chávez, no se podía computar. Por lo tanto, 58-63, 63-68, dos periodos de presidente extranjero. Ya no había forma de ninguna interpretación para el periodo siguiente. Entonces, esa fue la realidad, ese fue el motivo real, la necesidad de ajustar la Constitución al mandato presidencial para posibilitar la prolongación del mandato presidencial. Y esta afirmación del doctor Justo Prieto se confirma con la normativa constitucional del 67, específicamente en la parte orgánica. En la parte orgánica prácticamente se mantiene todos esos datos que he dado y que revelan un presidencialismo exacerbado en detrimento de los otros poderes del Estado. Es decir, no se modificó la estructura del poder. Claro, se modificó también, hay que decir, se modificó la parte dogmática. Muy bien. Pero en la parte orgánica, si bien es cierto, hay modificaciones, pero la característica de un poder ejecutivo exacerbado, un presidencialismo fuerte, no desapareció, se mantuvo intacto. Ahora, con ese es el motivo. Entonces, si yo le preguntara por qué se modificó, y ustedes pueden hacer un discurso edulcorado diciendo la necesidad de adecuar la normativa constitucional a los nuevos tiempos, etc. O pueden decir directamente y la necesidad de prolongar la reelección presidencial, que es el motivo real. El motivo, digamos, o el argumento una cosa y el motivo real es otra cosa. El argumento político, no el argumento, diríamos, jurídico. Ahora, entonces, con este motivo, vamos a ver que se declara posteriormente a pedido de la Junta, se declara la necesidad de la reforma constitucional. Después se hace la elección de convencionales constituyentes. Se elige, participan 4 partidos, el Partido de Gobierno, Partido Liberal, Partido Liberal Radical y el Partido Febrerista participan de la elección de convencionales constituyentes. 80 convencionales, diríamos, creo que fueron electos una cantidad, es decir, la mayoría obtuvo 80 convencionales y el resto después se repartió entre los partidos minoritarios, porque nuestro sistema era que la mayoría llevaba el 66% de los cargos y la minoría se repartía el 33% en forma proporcional. ¿Se dan cuenta? Claro, eso asegura la hegemonía de quien gana la elección. Entonces, con esta integración plural, se instala la Convención Nacional Constituyente, porque así lo estableció la ley, y se crea una comisión redactora para discutir el proyecto en base al anteproyecto presentado por el partido de gobierno. Y vean, 3 meses tenía que durar esa convención constituyente. Cuando se instala la convención constituyente, 2 meses discutieron el reglamento y 1 mes
los 200, diríamos 239 artículos. Además, con una cuestión práctica, con una salida política elegante de uno de los convencionales prestigiosos de la época del partido de gobierno. Propuso que se comience a discutir los temas, los artículos donde hay acuerdo, dejando para el final los puntos de desacuerdo y que se generaría polémica. Claro, cuando se llega a los puntos de la polémica, como por ejemplo la que se refería a la reelección, al reconocimiento de los partidos, a la cuestión de estado de sitios, etcétera, ya la oposición había aprobado más del 90% del texto constitucional. Vean, fue una jugada interesante políticamente, porque ya la oposición ya le dio el viso de legalidad, de legitimidad democrática al 90%. Si la oposición hubiera sido un poco más inteligente, hubiera dicho, bueno, comencemos con la parte de la controversia, con los puntos más complicados. Y ahí entonces, si no lograba nada, se podía retirar y dejar que la Constitución sea responsabilidad de un solo partido, sin darle el viso de pluralismo democrático. Pero así fue. Ahora vamos a analizar el texto constitucional, el contenido de la Constitución de 1967. Decíamos dos partes esenciales, como siempre. Claro que siempre va a haber disposiciones de reforma, pero siempre analizamos el contenido dogmático, el contenido orgánico. 239 artículos. En la parte dogmática, declaraciones fundamentales, no ha variado, porque decíamos, cláusula pétrea, 1870, 1940, 1967, Estado republicano, Estado unitario, Estado democrático representativo, soberanía popular, Estado independiente, religión oficial católica apostólica romana. Decíamos también supremacía constitucional, todo eso. Además, entonces, acá también en la parte de declaraciones generales hay que señalar que aparece la división territorial constitucionalizado, aparece la consagración constitucional de la autonomía de las municipalidades por primera vez se constitucionaliza, ¿verdad? Y después también se establece ya los mecanismos de intervención de los municipios. En la parte de nacionalidad y ciudadanía no hay nada, diríamos, resaltante. En cuanto a los derechos, aquí sí, hay que señalar que hay una mejor sistematización, una mejor distribución de los derechos, con lo cual, por supuesto, se amplía el catálogo de los derechos. Por ejemplo, están los derechos individuales, que se desarrollan en forma amplia, la que se vinculan a la libertad, a la seguridad, los derechos procesales, derecho al pensamiento, a la opinión, etc. En segundo lugar, ya aparecen los derechos sociales, que comprende la regulación del derecho a la familia, de la educación y la cultura, la salud y los derechos económicos. También aparece acá los derechos, diríamos, los derechos de los trabajadores. En tercer lugar aparece después los derechos políticos. Vean, aquí hay una mejor distribución de los derechos. Derechos individuales, ¿verdad? Derechos sociales, los derechos, diríamos, económicos, aparece también aquí en forma separada, los derechos de los trabajadores y por último, los derechos políticos.
En cuanto a la situación de derecho de familia, aparece la protección del bien de familia, los derechos a la familia a un hogar, después obligación de los padres con relación a los hijos, etc. En educación aparece la obligatoriedad de la educación primaria, su gratuidad en los centros de enseñanza pública. Entonces aparece ya esta característica de la educación primaria que se va a extender después. En los derechos económicos, por ejemplo, se establece el sistema de economía de mercado con fuerte contenido social, limitación de la propiedad en función al interés económico y social, entre otros. En los derechos de los trabajadores aparece, por ejemplo, el derecho a la bonificación familiar, a la limitación de la jornada, a vacaciones, ¿verdad? El derecho a huelga solamente a los trabajadores privados. Bueno, pero se regula en forma más detallada los derechos de los trabajadores. En la parte de los derechos políticos aparece la constitucionalización de los partidos políticos como un canal para viabilizar las candidaturas políticas. Por lo tanto, aparece la constitucionalización de los partidos políticos. Los partidos políticos siempre fueron parte de la realidad social, solamente que ahora adquiere, diríamos, el reconocimiento normativo de la Constitución. En la parte orgánica, volvemos a, casi me olvido, las garantías. Esto sí es importante, porque aquí ya ampliamos el catálogo de las garantías. En 1940 teníamos habeas corpus. Ahora ampliamos amparo. Claro, porque el desarrollo y el amparo en América Latina, y especialmente en la Argentina, data del 59, por la jurisprudencia de la Corte Argentina. Entonces también en el 67 se incorpora el amparo constitucional en el artículo 77 de la Constitución del 67, artículo 77, que es el mismo modelo de la Constitución actual. Vamos a ver nosotros en amparo que ese es un remedio procesal, un camino para reclamar al Poder Judicial la protección urgente de ciertos derechos o de la mayoría de los derechos que pueden ser vulnerados por un acto ilegítimo de un particular o de una autoridad. Acto u omisión. Eso vamos a dedicarnos. Pero realmente constituye un progreso la incorporación del amparo en la Constitución del 67. Y además se consagra en forma expresa la acción y excepción de inconstitucionalidad como competencia de la Corte Suprema de Justicia para invalidar leyes u otros instrumentos normativos, otro instrumento que pudiera estar en contra de lo que prescribe la Constitución. Por lo tanto, y por supuesto, se reitera la consagración del habeas corpus. Por lo tanto, con la Constitución del 67 tenemos tres garantías: amparo, inconstitucionalidad y sigue vigente el habeas corpus. Ahora, en la parte orgánica, comenzamos con el Poder Legislativo y hay que señalar que vuelve a ser bicameral. Es decir, se consagra nuevamente una Cámara de Senadores y de Diputados con un mandato de 5 años, ¿verdad? Con un mandato de 5 años y además hay que señalar de que en esta parte no se le restituye al Congreso, por ejemplo, las funciones que le habían quitado la de 1940.
No hay restitución del juicio político, no hay restitución de la capacidad de autoprorrogar, de autoconvocar a sesión. ¿Se dan cuenta? Por eso decíamos, si bien se dice que se quería reformar la Constitución para mejorar las normas que demuestran un presidencialismo, diríamos, fuerte en comparación a los otros poderes, se mantiene. Profesor, sí. Profesor, te quiero hacer una consulta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la conveniencia de que sean dos cámaras bicameral o solamente una cámara como teníamos en otra constitución anterior? Yo creo, para mí, la tradición de América Latina es siempre bicameral, en la mayoría de los casos. Y además, siempre se ha sostenido que la amplitud de cantidad, o sea que una gran cantidad de legisladores está en función a la representatividad. A mayor cantidad de legisladores facilita que diferentes sectores de la sociedad puedan tener representación. Y la función esencial del Congreso es la representación de los diferentes sectores e intereses que hay en la sociedad. Yo, si tengo que opinar, diría mantener el sistema bicameral porque permite el control interno, intraórgano, entre las dos cámaras. Es más, nuestra realidad vigente demuestra que tenemos una Cámara de Diputados totalmente diferente a la Cámara de Senadores, por ejemplo. Un dato. Cámara de Senadores generalmente le despoja de su investidura a sus miembros. La Cámara de Diputados casi nunca. No hay un solo caso, salvo una sanción reciente. Entonces, yo creo que... y después en cuanto a la cantidad, ¿por qué una gran cantidad? Porque facilita la representación de las minorías. Y las minorías también somos parte de la sociedad, ¿verdad? Cito un caso. En Central, creo que tiene 19 o 21 diputados. Ahí hay una mayor pluralidad. Ahí hay, por ejemplo, representado Partido Colorado, Partido Liberal, creo que está también Encuentro, Patria Querida, Encuentro Nacional, etc. Creo que hay 5 partidos representados. En los otros, por ejemplo, Caguazú tiene 6 representantes. Siempre los dos partidos tradicionales, 3-3. Casi siempre. Es decir, a mayor cantidad, mayor representatividad. Claro que ahí dice, no, porque es costoso, que se gasta de balde en eso. Esa cuestión de la crítica al costo político de la clase política es por el desprestigio. Simplemente por el desprestigio. Simplemente por eso. Cosa que no ocurre en otros países. No siempre. Salvo en América Latina y más todavía en el nuestro. Porque también colaboramos excesivamente, o sea que la clase política colabora para que haya esa crítica. Bueno, por eso, avanza un poco más. ¿Le parece? Bueno, el poder ejecutivo, decíamos, figura sobredimensionada, se mantiene. Figura hegemónica en la relación de poderes, porque mantiene las atribuciones, diríamos, ese equilibrio que tenía anteriormente. Por ejemplo, la facultad de declarar el estado de sitio sin ningún control. La disolución del Congreso se mantiene. La imposibilidad de que pueda prolongar su periodo de sesiones, ese solamente depende del Ejecutivo, la prórroga de sesiones, etc. Y además, no hay juicio político. El presidente
puede destituir, o sea que disolver, pero el Congreso, pero él no puede ser sometido a juicio de responsabilidad política. Lo cual, claro, eso implica que en la parte de funciones del presidente, en la relación con los otros poderes, no se ha modificado nada. El Consejo de Estado se mantiene dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en algunos casos se le otorga funciones que eran del legislativo. En cuanto al Poder Judicial, también hay que señalar que la Corte Suprema, en este caso ya con 5 miembros, ¿cómo se elige a la Corte Suprema? La Corte Suprema es electo por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ahí cambia un poco porque es con acuerdo del Senado previo dictamen del Consejo de Estado. Y después los magistrados inferiores son designados por el presidente de la República con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Vean que históricamente, casi en todas las constituciones, los magistrados eran designados por el Ejecutivo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo puede hablarse de independencia? Es muy difícil. Ahora hay un procedimiento diferente de designación, con lo cual se pretende, ¿verdad?, que los magistrados realmente puedan tener mayor independencia. Se crea el mecanismo, el diseño institucional, pero el paraguayo no quiere luego ser independiente. El paraguayo demasiado luego quiere estar bien con el que manda. Hasta en el lenguaje se percibe eso. Así que hay todavía un largo camino que recorrer en ese sentido. Ahora, entonces, Poder Judicial, tenemos un sistema de designación de la cabeza del Poder Judicial, se amplía el número de miembros de la Corte, se cambia el sistema de designación que es con acuerdo del Senado, no solamente el Consejo, pero se agrega dictamen del Consejo. Lo importante también, a modo de, diríamos, de graficar la nueva estructura, en la parte del Poder Judicial se constitucionaliza la figura del Ministerio Público. Una función dual diferente a la actual. ¿Por qué? Porque se le atribuye función de representar a la sociedad y también de representar al Poder Ejecutivo. Es abogado del Estado y es también abogado de la sociedad. Pero se constitucionaliza en la Constitución de 1967. Esta Constitución fue modificada en el año 77 en un solo artículo, el artículo 173, que establecía que el presidente podrá ser reelecto por un periodo más. Claro, 68-73, 73-78, cumplía los 2 periodos más, entonces ya no se podía más. Entonces se modifica la Constitución en un solo artículo y dice, podrá ser reelecto, ya dice ahora el texto, el nuevo texto. Es decir, ya se abre directamente la posibilidad de un vitaliciado. Por suerte, diríamos, en esa convención constituyente del 77, solamente participó el partido de gobierno. Ningún sector de la oposición le dio viso de pluralidad, de competencia democrática a la competencia para modificar, a la competencia electoral que lleva a la constituyente que modifica el artículo 173 de la Constitución del 67, que, vean, se modifica para satisfacer el interés del gobernante de turno. ¿Cómo fue
como fue en 1856. ¿Se recuerdan cuando se modifica la Constitución de 1844? Y acá recuerdan ustedes, cada periodo presidencial, un largo debate, enmienda, reforma, pero lo único que quieren es quitar esa disposición que dice que el presidente no podrá ser reelecto. Y eso es lo que le molesta a la ciudad. Bueno, con eso vamos a pasar a la descripción general de la Constitución de 1992. Había un comentario, hasta si se quiere, anecdótico, en forma general, porque después va a ser objeto de nuestro desarrollo puntual. ¿Cuál es el motivo político? Porque siempre decíamos, el poder constituyente es un hecho, diríamos, tiene una cuestión, es una cuestión política, es una naturaleza política. ¿Cuál es la fuente material? La fuente material siempre es el hecho político, económico, social que va a incidir en la normativa, en la norma formal. Y acá la fuente material es el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, que derroca al presidente entonces, el presidente Alfredo Estrada. Claro, el líder del golpe de Estado, el general Andrés Rodríguez, dentro de la proclama que lanza al país en la noche y madrugada del 3 de febrero, decía reformar la Constitución, restaurar la democracia, establecer un sistema democrático, etc. Entonces, a partir de este hecho, comienza, y claro, después de una larguísima dictadura, la preocupación fundamental era, diríamos, incorporar, ensayar un sistema democrático dentro de la sociedad. Y por supuesto que comienza una serie de modificaciones legislativas tendientes a eso. Una primera modificación importante desde el punto de vista político fue el Código Electoral de 1990. El Código Electoral número 1/90. ¿Por qué es importante? Porque establece algunas cuestiones relevantes para el derecho, para el ordenamiento político. Por ejemplo, establece, aunque no se lleva a la práctica, establece ya la posibilidad de que el paraguayo residente en el exterior pueda votar. Establece las candidaturas independientes, es decir, la candidatura se extiende, no solamente los partidos, sino también se puede establecer candidaturas, conformar candidaturas independientes. Se crea el fuero electoral normativamente en 1990. Otra cuestión no menos importante desde el punto de vista político electoral. Se establece, por ejemplo, la elección presidencial por mayoría absoluta. Es decir, si no se obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta, al mes siguiente se tiene que hacer una segunda votación entre los dos candidatos más votados a la presidencia. Normativamente nosotros tuvimos el balotaje, para que vean. Tuvimos candidatura antes de la Constitución ya, candidatura independiente, una serie. Y otra cuestión importante. Se establece aquí la elección popular del intendente. Tiene que recordar ustedes que antes de este código electoral, el intendente era designado directamente por el presidente de la República. Entonces, a partir del código
de 1990 se elige directamente a los intendentes municipales. Y creo que a finales del 91, creo que era noviembre del 91, se hicieron las primeras elecciones de intendentes municipales en el Paraguay. Bueno, ese ya es un antecedente importante del cambio que se venía operando. Y también, con esto también estaba la preocupación de una nueva constitución. Y el proceso de reforma constitucional se inicia con, primero, la declaración de la necesidad de la reforma integral que emite el Congreso Nacional y los miembros del Consejo de Estado. Eso, por ejemplo, se da en una fecha muy importante, ¿verdad? Que era en junio del 89, perdón, 90. Después también hay que señalar de que, perdón, 91, porque el proceso se inicia a fines del 91. Entonces era del 91. Primero, el Congreso declara la necesidad de la reforma total de la Constitución, que creo que fue el 12 de junio de 1991. Posteriormente, se convoca a la Asamblea Nacional, es decir, Asamblea Nacional conformaba los parlamentarios, etcétera. Y esa Asamblea Nacional, cierto, el 12 de junio, Día de las Paz del Chaco, declara la necesidad de la reforma total de la Constitución. Posterior a eso, se convoca a elección de convencionales constituyentes para el 1 de diciembre de 1991 y la instalación de la Convención Nacional Constituyente es del 30 de diciembre del 91. Se instala formalmente el 30 de diciembre del 91 la Convención Nacional Constituyente, que va a desarrollar sus funciones durante 6 meses. Hay que señalar de que la elección de convencionales, habíamos dicho, se desarrolló el 1 de diciembre, con la participación de todos los sectores. No había excluido. Participaban todos los partidos políticos y los movimientos. ¿Por qué? Porque el Código Electoral permitía eso. Creó un nuevo canal de participación. Entonces, no hubo ninguna restricción a la participación. Todos los sectores. No había exclusión de comunistas, nadie. Todos los sectores. Después, se da en un marco de amplias libertades públicas, de amplias libertades de reunión, de manifestación, etc. La elección de convencionales constituyentes del 1 de diciembre eligió a 198 convencionales constituyentes. Una conformación un poco distinta. ¿Por qué? Porque hay una lista nacional, claro, de los partidos, y una lista por departamento, que serían los antecedentes de la elección de diputados que ahora se hace por departamento. En cuanto a la participación ciudadana, hay que señalar de que tuvo amplia participación la ciudadanía a través de diferentes mecanismos. Primero, ya reunida la convención a partir de enero de 1992, se establece un plazo de 1 mes para recibir toda la propuesta que los ciudadanos estimen conveniente. Se recibió entre propuestas parciales,
parciales y totales, se recibió cerca de 238 propuestas. Claro, algunos tenían vinculación a reforma agraria, otro se vinculaba, por ejemplo, a la necesidad de la descentralización, que era el tema del momento. Y los partidos políticos, por supuesto, todos presentaron su proyecto. Sin embargo, había organizaciones internacionales, embajadas, 31 organizaciones no gubernamentales también hicieron propuestas, los ministerios también hicieron su propuesta. En definitiva, se estableció un mecanismo de participación ciudadana por medio de la recepción de las propuestas. Una vez que se recibió esto, se conforma la comisión redactora, que es la que elabora el anteproyecto en base al proyecto presentado por el Partido Colorado. Tengo que recordar que el Poder Ejecutivo también presentó un proyecto, pero no se consideró el proyecto del Ejecutivo para la base de discusión. Entonces, esta cuestión es importante. Se estableció una metodología de recepción o de participación. Internamente se creó una comisión redactora que inclusive sus discusiones constan en el diario de sesión de la comisión redactora, que elabora el proyecto base que después se analiza en la plenaria de la Convención Nacional Constituyente. Entonces, eso como antecedente, como el contenido del debate de la comisión redactora, se tiene acta de las comisiones o diario de sesiones de la comisión redactora, y también se dispone el contenido de la sesión o las sesiones de la plenaria de la Convención Nacional Constituyente, que sirve como fuente, diríamos, histórica para la interpretación de la Constitución, porque ahí se tiene la discusión que tuvieron los constituyentes para determinar después el sentido de la norma que se plasma posteriormente en la Constitución del 92. El contenido del nuevo texto constitucional, el texto vigente, diríamos hoy. Creo que hay que señalar de que es la constitución más larga del Paraguay hasta la fecha. 311 artículos, ¿verdad? 311 artículos, de los cuales 136 forma la primera parte, la parte de declaraciones, derechos, deberes y garantías, y después tenemos el resto, creo que era 155, pertenece a la segunda parte, a la parte orgánica. Después hay 20 artículos de disposiciones transitorias, 155. En la parte dogmática, declaraciones fundamentales, ¿qué se incorpora en los 3 primeros artículos? El principio del Estado social de derecho, como principio de organización, de carácter jurídico-político, además del Estado democrático, además del Estado republicano, además del Estado unitario, se incorpora como principio de organización el principio denominado Estado social de derecho. Se incorpora también un elemento en el artículo primero, que el ordenamiento jurídico está basado en la dignidad humana. Otro elemento, otro principio importante de organización del Estado paraguayo. En los derechos, en la parte de derechos, hay un mejor desarrollo de la parte de los derechos procesales, especialmente de los artículos, diríamos, claro que comienza del 9, 14, 15, 16, esencialmente el 17, el 18, 19, 20. Son principios que limitan el ejercicio del poder de castigar que tiene el Estado. Por eso solemos decir límites al ejercicio del poder punitivo del Estado. El poder más fuerte, el poder de castigar
que tiene el Estado y de enjaular a una persona. Ese no hay peor poder que eso. Entonces hay un mejor desarrollo teniendo en cuenta, claro, aporte del Pacto de San José de Costa Rica, etc. En cuanto a las garantías, en cuanto a los derechos también se incorpora el derecho de los pueblos indígenas. Por primera vez se reconoce derecho a los pueblos indígenas, porque anteriormente se regulaba como un mandato para el legislativo para arreglar la situación de los indígenas. No, ahora se incorpora como un derecho de los pueblos indígenas. Eso es muy importante. Se desarrolla un capítulo extenso, importante con respecto a la reforma agraria. Claro, en el 67 ya se tenía un capítulo, pero ahora un poco más extenso. Pero lo importante y destacable es el capítulo de los pueblos indígenas, que no existía antes. Y claro, los derechos sociales con mayor desarrollo. Se regula en educación, los principios de la educación, se regula las universidades, funciones de las universidades, se caracteriza el sistema educativo primario, por ejemplo, obligatorio, gratuito en el Estado, que debe iniciarse con la lengua materna, es decir, un mejor desarrollo. Y claro que en la parte de derechos políticos se consagra dos canales de participación, los partidos políticos y los movimientos políticos. Y se incorpora también dos mecanismos de participación popular, coherente con el carácter de democracia participativa. Y se incorpora el referéndum que nosotros ya pusimos en uso en el 2011, el referéndum constitucional, y también la iniciativa popular. La iniciativa popular es un mecanismo en que la ciudadanía organizada puede presentar un proyecto de ley. No solamente el congresista puede presentar, sino también puede presentar la ciudadanía organizada. Bueno, eso es iniciativa popular. Ahora, esto en cuanto a derechos políticos. En cuanto a las garantías, se incorpora una nueva garantía, que es el habeas data. Habeas data tiene un desarrollo bien latinoamericano. Creo que la primera constitución, la primera constitución que incorpora el habeas data es la constitución brasileña de 1988. Creo que después ya le seguimos nosotros, después está Colombia, Perú, etc. Pero habeas data es un proceso judicial para proteger la imagen, la reputación que puede causar, que puede generar, que puede ser dañado por medio de datos que se registran y se divulgan y que afectan a las personas. También vamos a desarrollar en el último capítulo que hace al contenido programático de la materia, con mayor amplitud. Pero es un proceso judicial, igual que el amparo. Pero sí también tengo que recordar de que dentro del marco de las garantías aquí se amplía modalidades del habeas corpus. Porque antes era el tradicional, el reparador, para verificar la legalidad de la detención. Aquí se amplía a la modalidad genérica y preventiva. Tenemos tres tipos de habeas corpus: reparadora, preventiva y genérica, que vamos a explicar en su momento. Por ahora es importante señalar que la Constitución de 1992 tiene 4 garantías procedimentales: control de constitucionalidad o inconstitucionalidad,
amparo, habeas corpus y habeas data. En la parte orgánica, lo voy a hacer a grandes rasgos. Aquí es donde se experimenta mayor cambio en la Constitución vinculada al 92. Es decir, si comparamos 92-67, aquí se operó cambio importante. Primero porque el Parlamento recupera una serie de funciones, como por ejemplo la posibilidad de enjuiciamiento político, la imposibilidad de ser objeto de disolución, la recuperación de su autonomía para convocarse, etcétera, etcétera, su participación y control del estado de excepción, una serie de funciones que demuestra que aumenta su poder. Participación en la designación de funcionarios, ¿verdad? Por ejemplo, el Senado designa a los ministros de la Corte, el Senado participa en la designación de ciertos funcionarios importantes. Entonces, se amplía y se restablece, se restituye poderes para el Congreso Nacional con el fin de equilibrar el poder parlamentario y el poder ejecutivo. En definitiva, el que mayor competencia o poderes perdió fue el Ejecutivo. Claro, porque el objetivo era equilibrar los poderes políticos, porque los poderes políticos son el Ejecutivo y el Parlamento, el Legislativo. Bueno, y además de eso, la parte del poder judicial es el que experimentó mayores modificaciones. ¿Por qué? Porque modifica el procedimiento de acceso a la función judicial. Modifica las condiciones de permanencia. Se establece un nuevo mecanismo de control de la actuación. ¿Ah? Entonces, hay una modificación sustancial. Claro, con el fin de asegurar la independencia del Poder Judicial, la mayor eficiencia. Y no se logró. Porque como yo decía, no es un problema normativo en Paraguay. En Paraguay la dependencia es cultural. Esa es la cuestión. La gente le tiene mucho al que tiene poder. Ese es el problema. Y ser genuflexo parece que es rentable en Paraguay. Bueno, pero eso no es un comentario de orden valorativo, hasta si se quiere político, que no es el caso. Ahora, le digo, primero, procedimiento para acceder. Antes, ¿cómo se accedía a la Corte? De la mano del Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Ahora hay un procedimiento, diríamos, complejo. Porque primero hay que pasar por un concurso ante el Consejo de la Magistratura. Este remite una terna y hay que pasar al Senado. Eso en Corte. En Senado designa y después hay que pasar a la aprobación del presidente de la República. 3 etapas. Es más, les recuerdo, ha habido profesionales del derecho que superaron las 2 etapas. Terna, designación por el Senado, pero no aprobación por el Ejecutivo. Caso Agustín Lovera Cañete y caso Linneo Insfrán. Es decir, tiene que pasar por una etapa, 3 etapas, fundamentalmente. Y ustedes me van a decir, no, pero todo se manipula, todo se sabe. En Paraguay todo se sabe antes. Yo recuerdo que decía un amigo, no, decía, estos cargos son como, decía en guaraní, a cargo curera, isa y sirve y yarapama.
No sé si ustedes entienden el guaraní, pero si no entienden, paciencia. Pero si entienden, sí, van a ver que es algo que grafica muy bien el pensamiento de la gente sobre nuestro proceso de selección. Bueno, entonces, procedimiento diferente. ¿Cómo se designa a los cargos inferiores? Ya sin participación del Ejecutivo. Solamente participa el Consejo como órgano de selección y también la Corte Suprema. Procedimiento diferente. Y para completar y para asegurar un procedimiento objetivo se crea un órgano constitucional que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es el órgano de selección de los postulantes a los cargos dentro de la Judicatura Nacional. Judicatura en el sentido amplio. Jueces, fiscales, defensores públicos, etc. Procedimiento diferente. En segundo lugar, la permanencia en la función, bajo estricto control. Hay periodo de mandato, 5 años. Pero si uno es confirmado por segunda vez, ya no entra en concurso. Ya puede asegurar su permanencia hasta la edad de los 75 años o cuando por ahí el jurado le echa por inconducta, por mal desempeño. Y vean, para la permanencia ya también el órgano de control, se crea un órgano de control nuevo, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. También con muchas críticas y con crítica valedera. Pero eso también es parte del sistema, de la realidad. Tendremos que ir mejorando. Pero hay un mecanismo de control que está sobre los magistrados, que es el jurado, y que les puede destituir por incumplimiento de su función. Pero se crea un nuevo órgano. Vean, ya hay 2 órganos extrapoder vinculados al poder judicial, a la nueva estructura del poder judicial. Se crea un órgano de selección y se crea un órgano de control de su actividad funcional. Entonces, vean, dentro del poder judicial, este es el poder que experimentó mayores cambios, porque la crítica era el sistema judicial. Yo no sé si ahora disminuyó un poco, no tanto, ¿verdad? Pero no es culpa de la Constitución, no es culpa de la Constitución, no es culpa de la norma. La norma se diseñó como para preservar una selección objetiva, para preservar a jueces que ejercerán funciones en forma independiente. Lo que no se puede descartar en Paraguay es la realidad social. Bueno, entonces, eso es en cuanto al Poder Judicial. Y no puedo dejar de mencionar acá que hay también, se instituye un nuevo órgano de poder, que es el poder departamental. El poder departamental, el gobierno departamental, que viene a suplantar a una figura medio similar que era la delegación de gobierno. El delegado de gobierno era una especie de gobernador, pero designado directamente con funciones delegadas por el presidente. El gobierno departamental a cargo de un gobernador y su junta departamental, electo popularmente. Y hace poco me preguntaba una alumna, ¿y cuáles son las funciones? ¿Conviene o no conviene? Yo no digo si conviene o no. Yo lo que sí les puedo señalar de que conforme con la Constitución no tiene funciones originarias. Son funciones, diríamos, secundarias. Coordinará, establecerá. No tiene una función original. Lean la Constitución, la función y van a ver.
Y le pregunto, ¿alguna vez alguien llevó a un litigio judicial una resolución de la gobernación? Solamente cuando despide a su funcionario, lo cual demuestra el impacto que tiene la función de la gobernación en la ciudadanía. Pero hay una persona, es convencional constituyente, decía, en definitiva, decía, ¿por qué se crearon los gobiernos departamentales? Para potenciar la figura de los políticos locales, para darle poder a los políticos locales. Y tiene razón, desde esa perspectiva tiene la razón. Pero ese instrumento de gobernación local se puede mejorar. Evidentemente que se puede mejorar. Pero se crea en 1992 un gobierno local más. Además de la municipalidad que ya teníamos, tenemos ahora el gobierno, diríamos, departamental. Claro está. En la parte orgánica también se crean otros órganos que la doctrina denomina órganos extrapoderes. ¿Por qué? Porque son órganos de carácter constitucional, creados por la Constitución, con personalidad jurídica propia, con funciones propias, que no dependen jerárquicamente de ninguno de los poderes supremos. No depende del judicial, del ejecutivo ni del legislativo, por más que tenga funciones vinculadas. Se crean, algunos solamente se vuelve a reconocer, pero hay creación. El Ministerio Público continúa, que es un órgano extrapoder, con funciones vinculadas al Poder Judicial, pero no depende del Poder Judicial, ni es parte de la estructura del Poder Judicial. El 247 de la Constitución dice claramente cuáles son los órganos integrantes del Poder Judicial y no figura en el 247 el Ministerio Público. Por lo tanto, no es un órgano judicial, es un órgano extrapoder. Ahora, se crea el Consejo de la Magistratura como órgano de selección de los aspirantes a los cargos de magistratura. Se crea el jurado de enjuiciamiento de magistrados, vinculado también para controlar la función de quién, la función de los magistrados. Además se crea la Defensoría del Pueblo, un organismo extrapoder para defender a los ciudadanos ante posibles abusos contra sus derechos humanos fundamentalmente. Una especie de comisionado del Parlamento para defender a los ciudadanos, fundamentalmente del Estado. Defensoría del Pueblo no es igual a defensa pública. Defensa pública se vincula más a la defensa judicial, ¿ya? Pero también es, claro, estructura del Estado. Ahora, se crea también la Contraloría General de la República, que ya existía legalmente, pero se constitucionaliza el órgano de control de la actividad económica financiera del Estado, Contraloría General de la República. Y también se crea, con rango de órgano extrapoder, la Banca Central del Estado, organismo técnico, monetario. Entonces tenemos 6 órganos extrapoder. Ese es el panorama general que podemos dar. Claro que hay muchas omisiones. Son más de 300 artículos. Habremos omitido una gran cantidad. Por supuesto que sí. Lo que nosotros hicimos es una descripción general del contenido, ¿verdad?, de la Constitución vigente. Claro que a partir de ahora vamos a ir desarrollando desde el artículo de los derechos, desde el artículo 4 hasta el artículo 136 del texto constitucional. Ahora va a ser eso, nuestra tarea va a ser eso. Doctora Lorena, ya terminé la parte histórica.
Gracias, maestro. Excelente, porque tenemos un paneo general de todas las constituciones. Yo no subí hoy el resumen de la clase anterior porque decidí hacer un resumen, un apunte de todas las constituciones. Yo lo que quería plantearte, profesor, es si a partir de la clase de desarrollo de los derechos podemos implementar una herramienta de estudio que se llama un mapa conceptual, de modo a que a partir de cada clase que se desarrolle, un alumno o dos alumnos tengan como una tarea preparar estos mapas conceptuales que van a ayudar a clarificar y también para orientar la forma de aprender. Y yo voy a estar subiendo al Classroom diferentes metodologías de cómo se hacen los mapas conceptuales. Entonces yo creo que esa es una herramienta que les va a ayudar. Y ya que terminaste, maestro, y son pocas las veces que podemos hablar con un ex convencional constituyente, yo me permito el atrevimiento de preguntarte, ¿cómo te sentiste cuando fuiste convencional? ¿Por qué te decidiste hacer? ¿Cómo fue ese debate en la convención? Porque los libros son una cosa y otra la experiencia. Así que si por lo menos 3 minutos nos contás tu experiencia personal, sería realmente muy enriquecedor para todos nosotros. Perfecto. Bueno, la verdad que yo fui convencional constituyente y además creo que cumplí 27 años, tenía 27 años cuando era convencional constituyente. Yo terminé la facultad a los 25, ¿verdad? Y entonces para mí era una emoción, diríamos, diferente, porque era una experiencia nueva. Ustedes cuando se reciban se van a dar cuenta de que cuando uno es un abogado recién recibido, considera lo que sabe un poco de todo, etc. Bueno, yo tuve la experiencia a los 27 años de haber sido electo convencional constituyente por el PLRA, ¿verdad? Y uno cuando también comienza con un criterio de aprendizaje. Para mí fue muy importante. Entonces para mí era una satisfacción enorme compartir una banca con mis profesores, con docentes a quien yo le leía, historiadores como Rafael Eladio Velázquez, etc. Entonces, para mí fue una experiencia más bien académica, porque políticamente no podía hacer mucho, porque a los 27 años uno no tiene poder en un partido tan grande como el PLR. El poder pasa por los líderes hegemónicos, ¿verdad? Entonces yo tomé como un mecanismo para aumentar mi conocimiento en el campo del derecho público. Y realmente desde ese punto de vista me fue muy útil. Y porque ha habido cosas interesantes. Les cuento como anécdota. El artículo que se discutió, diríamos, hasta la 1 de la mañana del día siguiente, por ejemplo, fue el artículo 4, porque se vinculaba al derecho a la vida. Y los médicos tenían un criterio, los católicos ortodoxos y muy conservadores tenían otro criterio. Había una atenta nota de la Iglesia Católica, por ejemplo, para nosotros quienes ya somos docentes de la Católica, que teníamos que votar de una forma. Es decir, aprendí también que siempre en la militancia política, en los cargos políticos, siempre va a haber presión. Eso tiene que incorporar como algo de la realidad. Después, otra cuestión importante es que en esa convención se eligieron representantes de los departamentos. Y era un poco diferente a los representantes de la lista nacional. En la lista nacional estaban los líderes más importantes. Y como representantes de los departamentos estábamos los que no teníamos todavía presencia hegemónica en los partidos. Entonces nosotros conformamos lo que se llegó a llamar la bancadita campesina. Entonces, entre Capital y
la gente del interior. Y eso es lo que también facilitó que, por ejemplo, se incorporara la elección departamental de los diputados. Y por último también, algo importante y que hay que siempre aprender cuando uno hace y ejerce cargo de poder, de cargo político, por ejemplo. En la última parte de la convención, cuando ya se consagró la no reelección presidencial, y eso afectaba al presidente de aquel momento que le impediría ser reelecto, era el general Rodríguez. Entonces, había una amenaza cierta de disolución de la convención constituyente. Entonces, ni corto ni perezoso, en un día, una noche, se tuvo que resolver todos los temas pendientes y declarar, promulgar la Constitución. Es decir, la propia Convención Constituyente promulgó y puso en vigencia la Constitución el 20 de junio, sin esperar ninguna otra cuestión, porque había ese peligro de disolución del Congreso después de 6 meses. Entonces, esa fue la experiencia, interesante, y claro, por eso yo soy un defensor ferviente de la Constitución del 92. Claro, porque yo participé de su elaboración. Así que si ustedes me dicen, hay que cambiar la Constitución, siempre le voy a decir, hay que leer, hay que pensar, hay que estudiar. Y ustedes ya se van a dar cuenta que no soy tan partidario de la modificación, ¿verdad? Claro que hay algunas cosas que hay que modificar, pero es la Constitución, diríamos, que consagra mayor cantidad de derechos. Y es la Constitución que se elaboró en un ambiente de mayor libertad en la República del Paraguay. Eso es incuestionable. Gracias, maestro. Gracias por compartir con nosotros. Y yo creo que para todos los alumnos y alumnas es como decirnos constantemente que nosotros podemos. Un constituyente joven ante los grandes referentes del derecho en una constituyente donde no solamente es el conocimiento jurídico, sino también la habilidad política para llegar a un acuerdo. Eso es lo que también podemos transmitirle a los alumnos y a las alumnas. Y hoy principalmente yo quería dejar este mensaje, que todos y todas pueden, que sus sueños no les tienen que limitar, porque tenemos acá el ejemplo del doctor, 27 años constituyente, luego pasó por muchos cargos, hoy ministro de la Corte. Quiere decir que todos podemos. Y eso es muy importante, de tener esa certeza, esa seguridad, tratando de ser cada vez mejores. Por eso es tan importante que asistan a las clases, porque es la única oportunidad que van a tener de poder preguntarle al profesor. Es cierto que las clases están grabadas, pero escuchar una grabación no es suficiente. Cuando le escuchan al profesor, pregunten si el doctor ya dijo que está abierto a responder, o si no, pongan en el chat. También en el Classroom tienen una posibilidad de hacer una consulta. Utilicen las herramientas. No son muchas las oportunidades que uno tiene para estar en la clase de un maestro. Muchos profesores pasarán, pero pocos inspirarán. Ustedes son unos privilegiados, yo también me siento privilegiada al estar compartiendo con ustedes y con el doctor. Así que aprovechemos muchísimo estas oportunidades que tenemos y hagan preguntas. Para eso lean un poco más ya la bolilla que nos va a tocar la próxima semana. El profesor es muy metódico, toca toditos los puntos del programa. Entonces ya pueden leer, busquen el libro sugerido, hay en la biblioteca de la facultad, hay en la biblioteca del Poder Judicial, hay en muchas bibliotecas públicas. Entonces, si ustedes ya leen, van a poder hacer más preguntas conducentes. Yo les aliento a eso. Este texto, por ejemplo, por suerte ahora el programa está prácticamente en base a esto. Si ustedes leen el capítulo 4, que es el derecho a la vida, y después enseguida el derecho al medio ambiente, está todo aquí explicado. Y siempre me preguntan, el artículo 4, lean sin explicación el artículo 4 y se van a dar cuenta que es difícil.
Con lo cual le demuestro de que le voy a demostrar la próxima clase la importancia de participar en las clases. Porque o si no yo siempre pongo como ejemplo el derecho a la vida. Y dice, por ejemplo, después que no se admite la tortura, claro, está vinculado a la vida. Que el honor, la reputación, que todo eso. Le voy a demostrar en la próxima clase por qué y por qué es coherente ese artículo cuarto, que la primera lectura es inentendible. Y por qué el capítulo siguiente ya es ambiente, o el derecho siguiente, porque el ambiente es un instrumento de desarrollo de la vida. Se protege el ambiente como espacio de desarrollo de la vida humana, fundamentalmente por eso. Entonces, es importante, le pongo otro ejemplo. Hay un artículo 23 que van a leer ustedes, dice el derecho a una cuestión de la verdad. Si ustedes tienen disponible ahí, se van a dar cuenta de que si ese artículo no le explicamos correctamente, puede llevar a confusión. No es simplemente que sea una cláusula ambigua o vaga, sino que necesita una explicación. Por eso es importante participar de clase. Y no, para nosotros lo que hacemos es solamente leer antes de dar clase. Y otra cosa por experiencia. Solamente porque hace del 90, por ejemplo, estamos desarrollando todos los días la misma cosa, entonces ya estamos, diríamos, de memoria. Ya manejamos el tema. No es porque seamos mejores que ustedes, es decir, que leemos nomás antes. Simplemente es. Lectura anticipada, porque estudiante es el que estudia antes. De ahí viene, ¿verdad? Estudia antes. Y si ustedes no estudian antes, no son. Muy bien, señores. La próxima clase, derecho a la vida, contenido del derecho a la vida, qué significa, por qué se habla después de la cuestión del honor, la reputación, porque parte del contenido de la vida, la integridad física, y comparen un poco el derecho, el Código Penal. El Código Penal es coherente con los valores que se establecen en la Constitución. El primer derecho que se consagra en la Constitución es el de la vida, porque sin vida no hay otro derecho. Por lo tanto, es el derecho fundante del resto. Y también, vean el Código Penal. ¿Cuál es el primer delito regulado? Atentado contra la vida. Homicidios, etc. Y después, otro tipo de afectación de la vida que son las lesiones. Y después, otro tipo de afectación de la vida, el contenido vida, cuando se afecta el honor, la reputación. Porque el honor y la reputación es lo que uno hace en su vida. Es la fama que quiere en la sociedad por lo que hizo en su vida. Por eso forma parte del patrimonio moral. Así que ya le extendemos la invitación cordial para comenzar con la lectura del derecho a la vida y el ambiente. Y vamos a pedirle luego la colaboración especial a la doctora Lorena, porque ya también voy a preparar lo referente a los derechos del proceso penal. Derecho a la defensa, derecho a no autoincriminarse, la prohibición de la doble persecución, los dobles juzgamientos, etc. Nosotros vamos a desarrollar en forma extensa, porque aquel que se va a dedicar al proceso penal, al derecho penal,